El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. La serie se llama Tu Coach de Vida, el Espíritu Santo. Leamos entonces la escritura. En Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará, lea, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y el tema en el día de hoy, mi tema es: busca al Espíritu Santo. Estamos en esta serie y esta serie nos va a conducir hasta el domingo de Pentecostés. La semana pasada se habló de cómo hay una lucha entre el Espíritu Santo y la carne. ¿Se acuerdan? Porque nuestra carne es fuerte. No crea que su carne no tiene fuerza, tiene mucha fuerza. Aunque el Espíritu Santo tiene más, pero la carne es fuerte. Y si usted alimenta su carne, pues su carne va a dominarlo. Y nosotros no queremos ser dominados por la carne, sino por el Espíritu Santo. Entonces hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo. Pero si tú estás a favor de la carne, pues el Espíritu Santo simplemente se va a apagar y no te va a influenciar. Eso fue lo de la semana pasada. En el día de hoy tenemos que hablar de nuestro anhelo, nuestra búsqueda del Espíritu Santo. Y quiero que esta semana, cuando usted se despierte, lo primero que haga es pensar en el Espíritu Santo y comenzar a decir: Padre, lléname hoy con el Espíritu. Quiero que cuando esta semana usted esté en sus quehaceres, esté pidiéndole a Dios que lo mantenga influenciado o bajo la influencia continua del Espíritu Santo. Que cuando se acueste no en el Facebook ni en el WhatsApp o cualquier otra de esas cosas, sino diciéndole: Padre, yo quiero dormir bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay gente que tiene sueños malos porque no es el Espíritu Santo el que lo está influenciando. Y después quiere que le interpreten los sueños malos. No soy José para interpretar sueños. Amén. A veces hay cosas que están medio claras y uno puede discernir. Pero qué bueno cuando uno duerme bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque quizás sí puede haber un sueño y vino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, importante, recuerde algo, que hay una doble obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que sucedió cuando el Señor trajo un mover a la iglesia a nivel de las naciones, de una renovación del Espíritu Santo o espiritual, es que el énfasis fue hecho en dones, manifestaciones y obras del Espíritu Santo. Y esa es solamente la mitad de la obra del Espíritu Santo. Porque la primera mitad es que el Espíritu Santo en el momento de la salvación viene a vivir dentro de nosotros para ayudarnos a que seamos la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Y por eso dice que, entonces en Gálatas dice: cuando ustedes fueron salvos, recibieron el Espíritu por hacer obras o por la fe. Porque en el momento en que decimos: Señor Jesús, te entrego mi vida, ven a vivir en mí, dice la palabra: el Espíritu es el Señor. El que viene a vivir dentro de nosotros es el Espíritu Santo, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces ahora el Espíritu vino a residir, a vivir dentro de nosotros. Y dice que somos guiados por el Espíritu, a no ser que nosotros le estemos dando nuestra vida a la carne. Dice la palabra que nosotros debemos andar en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto espiritual, que es el amor a Dios, a los demás, a los hermanos. Amén. Dice que produce gozo,
Aunque estemos en prueba puede haber gozo, no risa, pero sí gozo. Paz, que no es la paz cuando todo está tranquilo, sino aún en medio de la tormenta. Dice que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia. Y si algo necesitamos en este tiempo es paciencia. Queremos que todo rápido. ¿Por qué me toca hacer fila y esto? ¿Cómo? Ya, desacelera, ten paz. Y a veces cuando hay situaciones difíciles nos dejamos robar la paz de Dios. Y dice que la paz de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. Significa que cuando hay una prueba fuerte y uno está en paz, otro lo mira y dice, pero ¿y tú tan tranquilo? Claro, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Bondad. A veces va uno a un sitio, una tienda o un restaurante y el que está encargado ahí no lo atiende a uno con mucha bondad. Y uno, por más de que sea bueno el producto, uno dice, yo no quiero volver ahí. Nosotros estamos llamados a ser bondadosos. Benignidad, estamos llamados a hacer buenas obras a los demás, ser benignos, a no hacer el mal a otras personas. Yo dije a no hacer el mal a otras personas. Benignidad. Fidelidad. En la Reina Valera dice fe, pero la palabra correcta es fidelidad. La fidelidad en el matrimonio, en las amistades, en la iglesia. Vivimos en una sociedad y en un mundo en el cual la fidelidad no se valora. Tenemos que ser fieles a Dios y también, es más, si usted tiene un buen empleo, sea fiel a su patrón. No, pero es que él me debería pagar más. Sé fiel, que Dios o te cambia o te hace que te suban. Pero a veces nosotros queremos hacer por nuestra fuerza en la carne. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre. Y la mansedumbre es la manifestación de la humildad. El que es humilde adentro en el corazón es manso afuera. ¿Sabe que poco se ve la mansedumbre? Todo el mundo quiere pelear por todo y hacerse justicia y llevarse a medio mundo por delante para lograr sus cosas. Mansedumbre. El Señor Jesús manso. Dice la palabra que Moisés era el hombre más manso en la tierra en el tiempo de Moisés. Es decir, que a pesar de cómo Dios lo usaba para sacar al pueblo de Dios y dirigir el pueblo de Dios, él no se las daba. Él era manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Y lo último, dominio propio. O de eso sí que necesitamos, self-control. Y le voy a decir algo y no se me ofenda. Y si se ofende, significa que el mensaje es bueno. Nosotros los latinos tenemos poco self-control, poca templanza. Somos muy dados a dejarnos llevar en vez de, hey, voy a respirar y un momento. Voy a tener control de mí mismo. En Proverbios dice que el que no tiene control de su corazón, mucho menos de una ciudad. Entonces hay gente que quiere prosperar y tener grandes cosas, pero si no puedes controlar tu propio corazón, menos las grandes cosas que quieres tener. Dominio propio, amén. Entonces esa es la obra adentro, pero hay otra obra, porque si tenemos ese fruto, significa que nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Y significa que entonces vamos a cumplir la misión que el Señor nos dejó. Ponga su mano en el corazón, sonríame un poquito porque están muy serios y diga, Dios me salvó para cumplir una misión y luego ir al cielo. Porque siempre nos gusta decir, Dios me salvó para ir al cielo. No, antes de ir al cielo hay una misión que tú debes cumplir, que yo estoy cumpliendo. Y para cumplir esa misión se necesita poder espiritual. Dígalo fuerte, poder espiritual. Míreme acá un momento, porque hay gente que trabaja con las tinieblas, brujos, hechiceros, agoreros, satanistas. Esa gente tiene poder espiritual de la oscuridad. ¿Y sabe qué es lo triste? Que los cristianos no tienen el poder espiritual que deberían tener de parte de Dios.
Entonces por eso el cristiano tiene que correr a un líder o a un pastor para que le eche fuera el demonio, cuando usted mismo lo podía echar. O para que vaya y le ayude a liberar o a echar un demonio de otro lugar, o para ciertas cosas. O si de pronto siente que hay tinieblas, o que le, como dicen, que le está haciendo brujería a veces. Y uno, pero ¿por qué el hermano está pidiendo que oren por eso? Si usted está bien con Dios, eso no le hace nada, eso le va a resbalar. Y es más, usted mismo puede reprender y suspender eso. Pero ¿por qué no hay poder espiritual? Porque el poder espiritual Dios nos lo da para beneficio de otros. A ver, dígalo conmigo, el poder espiritual Dios me lo puede dar, pero es para el beneficio de otros. No es para tu beneficio, es para que tú bendigas a otros. Si Dios te da dentro de ese poder espiritual una palabra de ciencia, es para que tú conozcas a alguien que necesita salvación y que recibirá salvación a través de una obra sobrenatural, como una palabra de ciencia. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, nunca la había visto, ella nunca lo había visto, y Jesús comienza a darle una palabra: yo sé de ti, yo sé que tú has tenido 5 hombres y con el que estás ahora no. ¿Y cómo sabe todo eso? Porque Dios tenía un propósito. Entonces, ojo a esto, porque ahí está Jesús, hombre, moviéndose en el poder del Espíritu Santo, usando el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. Ese es el modelo. Cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo, Pedro era cobarde antes de eso. Dios le dio valentía y denuedo para predicar a Jesucristo a los judíos, y 3,000 se convirtieron. Y después le dice a Juan: 3,000, bueno, que los consoliden ahí, los demás, los 120 que ayuden a consolidar, a consolidar, a consolidar, es decir, me dijo un hermano: pastor, es que viene gente pero no vuelven. Le digo: pero ¿y tú les haces seguimiento? ¿Tú lo vuelves a llamar? Él piensa que tú traes a alguien a la iglesia y que solito va a volver. Más vale que lo consolides. Pero entonces los 118 se quedan consolidando, y Pedro se va con Juan. Encuentran en la entrada del templo, la entrada que se llama La Hermosa, a un hombre que vivía paralítico toda la vida y que pedía limosna. Y Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? El poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice: y al instante el hombre brincó. Y hubo un gran milagro, y ese milagro causó pues ese milagro no era para Pedro, el poder no era para él, era para bendecir a ese hombre, pero había más propósito, porque mucha gente se convirtió por ese milagro. Mucha gente recibió salvación por ese milagro. Mucha gente aseguró la eternidad por ese milagro. Mucha gente cambió su vida por ese milagro. Mucha gente fue salva ese día por ese milagro. Entonces, 2 obras: la obra dentro de mí, estar lleno del Espíritu, bajo la influencia, y viene luego ese bautismo de poder y fuego, que no es una experiencia de una vez, porque hay creyentes que en un tiempo fueron usados y después se descuidan y no tienen nada de poder, y Dios te puede volver a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Gracias por el entusiasmo, yo quiero más de eso. Gloria a Dios. Bien, ahora la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ponga atención. Voy a hablar primero de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 3:5 dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo comienza desde que somos salvos y nacemos de nuevo. Luego, el Espíritu Santo te revela el señorío de Cristo. Míreme acá, dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y Señor significa: tú eres el que gobiernas mi vida. Porque si yo digo Señor, pero yo hago lo que quiero y nunca le pregunto a Dios: Señor, ¿será que sí debo hacer eso? Señor, ¿será que sí debo entrar en ese negocio? Señor, ¿será que el soltero de Señor, ¿será que sí debo entablar esa relación? Él no es tu Señor. Entonces, nuevo nacimiento, Él te revela que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo te empodera para vivir la vida cristiana. Ponga su mano en el corazón y diga: vivir la vida cristiana no es difícil si estoy lleno del Espíritu Santo. Imagínense que su primo inconverso le dice a usted: no, es que es difícil. No, yo no quiero ir a la iglesia, hermano, porque es difícil vivir la vida cristiana. Y usted le dice: sí, amén, es tan duro. Brother,
En vez de decirle no, no es difícil porque no la vivo en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. El que tiene conexión con el Espíritu puede vivir la vida cristiana porque no se vive en tu fuerza, en tu carne, se vive en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a vencer la carne. Si me pones en la pantalla, Mateo, por favor, Romanos 8:13, porque para mí es uno de los versículos favoritos. ¿Cuántos tienen lucha? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen lucha con pecado? Y si alguien está diciendo que no, ven, vamos a orar por ti. Y hoy estamos echando fuera espíritus y el espíritu de mentira o de engaño en el nombre de Jesús. Lea conmigo, porque si viven conforme a la carne, morirán. Paremos ahí. Si tú vives conforme, dominado, influenciado por la carne, vas a morir. Y no habla solamente de una muerte física posible, pero todos vamos a morir, pero más bien de la muerte en la eternidad. Vas a perder tu alma. Pero si por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, vivirá. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren una vida poderosa en la tierra e ir a la eternidad? Dice que por el Espíritu Santo hacemos morir. No es por tu fuerza, es por el Espíritu Santo. Hubo un mover en los años 1600, un mover cristiano, que se llama el mover de los puritanos. Parte de esa gente fueron los que vinieron aquí a Estados Unidos a establecer esta nación. Muchos en Pensilvania. La Constitución fue escrita en base a la Biblia. Y este país adoptó principios bíblicos para la cultura de la nación. Estos puritanos, había un puritano que decía, si tú no matas la carne te matará a ti. Basado en ese versículo. Si tú no matas la carne te matará a ti. ¿Y cómo voy a? Porque la carne es fuerte. Si usted tiene una debilidad en un área de su vida y usted no está lleno del Espíritu, usted va a caer. Cuando venga la tentación, usted va a ser débil. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, usted va a matar la carne. La carne hay que matarla. La carne no se puede tratar con cariño. Hay que matarla. Y solamente se puede por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace o nos ayuda a crecer en santidad, porque la santidad se va creciendo. Amén. Y dice la palabra en Efesios, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Diga, yo fui escogido para ser santo y sin mancha. Y el que te ayuda es el Espíritu Santo. Dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Decía Pablo acerca de los tesalonicenses. Amados hermanos, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para la salvación. Ponga su mano en el corazón y diga, yo fui escogido para salvación. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Diga, yo fui escogido para salvación. Diga, y mi santificación es por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad. Son dos cosas que nos ayudan a vivir en santidad y a crecer en santidad. El Espíritu Santo y fe en la verdad. Cuando tú cometes un pecado, tú no tuviste fe en la verdad que dice, no hagas eso. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría para la vida? Lo contrario es necedad. Y dice la palabra profética acerca de Jesús, el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder o de fortaleza interior. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Algo que yo le pido a Dios todos los días es sabiduría. Sabiduría. Si el Señor me dijera, David, sí, el Señor me llama David a mí. Te voy a dar a escoger
de estas dos cosas y si la que me pidas te la voy a dar. $1,000,000 o sabiduría. Yo le diría, dame la sabiduría. Ahora, ¿qué le pedirías tú? No, todo sabiduría. Dígale a su vecino, no, yo pediría sabiduría. Ahora dile, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Diga conmigo, el Espíritu de verdad. Porque Él es el que nos enseña la verdad. Mentira es todo lo que contradice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, entonces, aquí en la parte de cómo Dios nos quiere usar. Si usted no ama a otros, si usted no ama las almas, entonces usted tiene que decirle a Dios, Señor, porque a mí no me interesa la vida de los demás. A mí no me interesa si se pierden, no se pierden, si viven bien o no viven bien. Cuando usted oiga la palabra y usted está desinteresado, pregúntele a Dios, ¿por qué? Porque si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso es lo que, Señor, ¿por qué? Ayúdame a amar a los demás como me amo a mí mismo. Y entonces ahí es donde viene que el Espíritu Santo es el que reparte dones, para que a través de amarlos, esos dones, esas manifestaciones, porque dice, hay diversidad de dones por el Espíritu, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero es un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren esos dones o el don que Dios le quiere dar para que usted pueda bendecir a otros? ¿Sabe qué? Miren, lo de Pedro es interesante. De pronto te aparece a alguien que te dice, ¿sabe qué? Yo no tengo para comprar comida, y de pronto tú no tienes mucho recurso físico, material, monetario. Pero esa persona quizás está muy enferma y no tiene para comer porque ha estado enferma y postrada y no ha podido trabajar. Y tú le dices, ¿sabes que ahorita yo no te puedo hacer una compra en ShopRite? O no te puedo comprar una tarjeta para que vayas, o no te puedo dar dinero, pero yo tengo algo mejor. En el nombre de Jesús, sé sano. Imagínate que tú lo levantas de una enfermedad donde ha estado postrado. Hermana, la felicito porque usted sí alaba a Dios. Y claro, lo demás se lo va a añadir el Señor. Pero el valor de que nosotros podamos ayudar a otros con poder espiritual. Entonces, en 1 Corintios 12, usted lo lee en la casa, 4 al 11 habla diferentes dones, manifestaciones, no son los únicos. El Espíritu Santo resucitará a los muertos en Cristo Jesús. Si me pones en la pantalla Mateo, Romanos 8:11, por favor. ¿Cuántos saben que si morimos en Cristo, un día vamos a resucitar? Que habrá un día de resurrección, que habrá un día donde el Señor dará un cuerpo glorificado a todos los que murieron en Cristo. Vamos, alguien tiene que alegrarse, porque si todo termina el día que te mueres, entonces vana es nuestra fe. Pero yo quiero decir que habrá un día de resurrección. Yo quiero decirte de nuevo que habrá un día de resurrección, que qué bueno que somos salvos, porque aunque partamos de esta tierra, un día resucitaremos y estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Y dice, si el Espíritu, que es el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, resucitará también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, míreme acá. Desde el momento en que nacemos de nuevo, ¿es la obra de quién? El Espíritu Santo. Hasta el momento en que resucitemos, ¿es la obra de quién? Del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. Amén. Bien. Voy a dar 4 puntos rapidito. ¿Cómo puedes buscar al Espíritu Santo? Porque el tema es la búsqueda, el anhelo del Espíritu Santo. Primero, meditando en la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. Levante su Biblia. Compre una Biblia si trajo tabla solamente. Diga, esta Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros buscar al Espíritu Santo, tenemos que meditar en la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. En Juan 6:63 dice, Jesús, el Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Míreme acá. Las palabras, la palabra de Dios, las palabras de Dios no solamente son espíritu, ¿son qué? Son palabras que dan vida. ¿Sabe por qué una palabra de ofensa es tan poderosa? Porque hay gente que dice, hubiera preferido que me hubiera golpeado y no que me hubiera dicho lo que me dijo. Porque las palabras son espíritu, pero no todas son vida. Pero las palabras de Jesús, la palabra de Dios, son palabras, son espíritu y son vida, dan vida. Entonces, si quiero buscar al Espíritu, debo buscar la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo da vida con la palabra de Dios. Hay gente que le gusta mucho hablar del Espíritu Santo y que les gusta que haya un mover del Espíritu Santo, pero no les gusta leer ni estudiar la palabra. Entonces inventan disparates y hacen locuras y organizan cosas, y aún vienen manifestaciones que no son de Dios. Porque tú sabes cuando una manifestación es de Dios y cuando no es de Dios, cuando conoces la palabra de Dios. Si usted medita en las Escrituras, usted va a entender la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo su influencia. Estar bautizado es tener ese poder. Estar lleno del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios, no se embriaguen con vino en lo cual hay desorden o disolución, pero más bien estén llenos del Espíritu Santo. No estén bajo la influencia del alcohol, pero más bien estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, en el tiempo de Pablo, el vino que se fabricaba no era tan fuerte. Para que alguien se embriagara tenía que tomar mucho. Si tú quieres estar bajo la influencia del Espíritu Santo, más vale que tú lo busques mucho. Mucho. En la palabra y en la oración. En la palabra y no un poquito, mucho. Cuando usted ve a una persona ungida, entienda que esa persona invierte mucho tiempo y vida buscando al Espíritu Santo. Porque de lo contrario no estará embriagado. El Espíritu Santo, entonces estar lleno es estar bajo la influencia. Si tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, conoces la palabra, estás bajo la influencia, estarás bajo la influencia de la palabra. Porque alguien puede decir estoy lleno, pero está hablando y haciendo disparates. Pero el que para conocer al Espíritu Santo y para ser lleno se necesita conocer la palabra. Las dos cosas son importantes. Número 2. Cree lo que la palabra dice. Dile a tu vecino, cree lo que la palabra dice. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. Porque hay personas que son, en inglés se dice pick and choose. O esto lo creo, esto no lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo. O esto suena como raro, ¿no? No, hermano, la palabra es la palabra. Y Dios no quiere que tú entiendas, sino que tú creas. No, vamos, Dios no quiere que tú entiendas. Yo no entiendo eso, eso no me hace. Para mí, mire, si Dios dice que 2 más 2 es 3 en su palabra, yo digo amén. Y por donde quiera que voy a decir, digo 2 más 2 es 3, 2 más 2 es 3. Aunque en la mente la gente diga, pero está loco, 2 más 2. No, pero si Dios dijo que 2 más 2 es 3. Ahora, los que no van bien en math, 2 más 2 es 4. Please. Mami, se da cuenta, no he debido perder ese examen. Es 3. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Debemos creer. Ponga atención. Dios no quiere que entendamos, sino que creamos. Y claro, Él también nos va dando entendimiento. Pero lo primero que Él quiere no es que entendamos, sino que creamos. En Hebreos dice, por la fe entendemos que los universos fueron creados por Dios. No dice por el razonamiento entendemos, por la fe entendemos. Dile a tu vecino, por la fe entendemos todo lo que la palabra de Dios dice. Es por la fe. Es decir que primero no tengo la claridad aquí, sino en el corazón, porque la fe es de corazón. El que cree en el corazón es salvo.
Entonces necesitamos creer lo que la palabra dice. En Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos están oyendo con fe? ¿Cuántos vinieron al frente y oyeron con fe la declaración de la palabra? Gloria a Dios, y recibieron. ¿Cuántos cuando levantaron las manos oyeron con fe y recibieron? Todas las promesas de Dios se reciben por fe, incluyendo el estar bajo la influencia del Espíritu Santo, incluyendo el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Es por fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estás oyendo la palabra de Dios. Hoy estás creciendo en fe. Gloria al Señor. Cuando meditas en la palabra, porque es también pensar, rumiarla, debes creerla. Al oír todo lo que estamos hablando en el día de hoy, se te debe despertar un hambre por el Espíritu Santo. Yo quiero, yo quiero. Número 3, aférrate en obediencia a la palabra creída. Aférrate en obediencia a la palabra. Ya la creíste, ahora obedécela. Que de hecho la fe y la obediencia van de la mano. Cuando yo creo la palabra, yo digo, la voy a obedecer porque eso es lo que dice. Entonces aférrate en obediencia a esa palabra que creíste. Leamos esta escritura, Juan 14, desde el versículo 15 al 21, y la leemos rapidito. Dice así: si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús hablando. 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Paremos ahí. Ese consolador es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Se acuerda que dijimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce? Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Paremos ahí. Porque mora o vive con ustedes y estará en ustedes. Hasta ese momento el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. En es adentro. Y Jesús está profetizando lo que va a pasar. Y dice entonces: obedezcan mis mandamientos. Y luego dice, para que ustedes reciban el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Tú ves espiritualmente porque has oído la palabra, porque tienes el Evangelio, porque fuiste salvo. Dice, pero ustedes lo conocen. Y ellos, ¿por qué? Porque ustedes han visto el mover, está con ustedes. Pero hace una promesa, dice, y estará dentro de ustedes. 18, yo no los voy a dejar huérfanos. Por eso es que él dice, yo les voy a enviar otro de la misma clase que soy yo, y es el Espíritu Santo. Vendré a ustedes. ¿En quién? En la persona del Espíritu Santo. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. En ese momento Jesús será visible, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Versículo 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo, si son obedientes, yo vendré y haré morada en ustedes, porque el que guarda mi palabra es el que me ama. Hay una intimidad de amor por el Padre, y que el Padre y el Hijo traen esa plenitud y esa dulzura inusual. Ahora, cuando dice que el Padre y el Hijo, diga conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros servimos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Si alguno se aferra a la palabra como un tesoro en obediencia, ese creyente no apagará al Espíritu Santo, no entristecerá al Espíritu Santo, experimentará la comunión profunda con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Diga, yo experimento mi comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Número 4 y último, terminamos ahí. Anhela al Espíritu Santo. Tú tienes que anhelarlo. Después del mover de hoy, que de hecho
yo fui sorprendido. Y luego la palabra, si tú estabas seco espiritualmente, hoy tienes que salir anhelando. Yo quiero más del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, Juan 7, 37 y 38. Jesús en el último gran día de la fiesta hace una declaración poderosísima. Se puso en pie y alzó la voz diciendo, lea en voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando uno tiene sed, uno anhela beber agua. Anhela. Tiene un anhelo. Quiero agua. Padre, danos sed del Espíritu Santo, que salgamos de aquí anhelando al Espíritu Santo. Y el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo, sigamos leyendo, esto dijo, ¿de quién? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando uno es salvo recibe al Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Por eso en el 14 le dice, está con ustedes, pero no se preocupen, va a estar dentro de ustedes. Versículo 40, que haya hambre y sed. Que haya hambre y sed. Que haya hambre y sed, que haya anhelo por el Espíritu Santo, que mañana te levantes al devocional, que tengas oración, que hoy tomes un momento en la tarde, 10 minutos, apártate de todo y ora. Esta noche ora, acuéstate pensando en el Espíritu, hablando con el Espíritu, conduciendo con el Espíritu. A donde quiera que vayas, comienza a caminar en esa dimensión del Espíritu Santo. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.